Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de miércoles para seguir compartiendo y estudiando la palabra del Señor, que como cada día ya es una costumbre para muchos de nosotros, estamos aquí siempre empezando el día acercándonos a Dios a través de su bendita palabra. Y en esta ocasión vamos a estar leyendo, vamos a estar meditando en el versículo 24 del capítulo 15 del Evangelio de Mateo, que así nos dice la palabra del Señor. Mateo capítulo 15, versículo 24, Él respondió. Ese Él hace referencia a Jesús. De hecho, como ya en otra ocasión he recordado, si tú tienes una Reina Valera, probablemente te vas a encontrar que algunas palabras están en rojas, otras en negro. Las que están en rojas significa que es Jesús mismo quien las pronunció. Y en este versículo 24 vamos a notar eso. Él respondió, dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Recordemos rápidamente que Jesús se encuentra en una región diferente, en la región de Tiro y Sidón, donde allí una mujer cananea se le acerca para pedirle auxilio, pidiéndole misericordia porque su hija estaba gravemente atormentada por un demonio. Y sorprendentemente Jesús no le respondió palabra. Jesús se quedó callado. Pero bueno, el contexto nos enseña que la mujer no se da por vencida, sino que seguía clamando y clamando y clamando. Tanto es así que llegó un momento en que los discípulos que estaban con el Señor le pidieron que por favor despidiese a esa mujer ya de una vez por todas, porque estaba dando voces detrás de ellos, ¿verdad? Y entonces por fin el Señor, después de un rato de silencio, decide responder a esta mujer. Pero lo que le dice es aún más sorprendente que el propio silencio. Porque Jesús le dice que Él no es enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Algún comentarista bíblico que he leído dice que esta respuesta del Señor era cuanto menos algo insultante hacia la mujer. Era una respuesta bastante ofensiva. Pero mira, si nunca has leído esta historia por completo, nunca has leído este pasaje, espero que no te escandalices porque todo tiene una razón de ser. Todo tiene una explicación maravillosa que bueno, que con el pasar de los días vamos a ir descubriendo, vamos a ir indagando en esta historia. Pero vamos a analizar esta primera respuesta del Señor. ¿Qué significa que Jesús haya venido a las ovejas perdidas de la casa de Israel? La Biblia nos enseña claramente, ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1 y en el versículo 11, que Jesús a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Jesús vino a su pueblo, a los judíos. Jesús vino porque era la promesa que Dios le había dado al pueblo judío. Jesús fue enviado por el Padre primeramente a la casa de Israel, o como también dice este versículo, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Hacía miles de años atrás, ya Dios había hecho un pacto de enviar un Salvador, un Mesías para los hebreos. Y aunque si bien es cierto que creo que todos sabemos y tenemos claro que al final Jesús no solamente murió por los judíos, sino que murió por todos, como así Pablo le enseña a los Corintios en la segunda carta que le escribe allí en el capítulo 5 y en el versículo 15, aún así, la primera fase de la misión, por decirlo de alguna manera, fue redimir al pueblo de Israel. El primer propósito era guiar a los judíos hacia el arrepentimiento. Por eso Juan dice que Jesús a lo suyo vino, pero por desgracia también todos sabemos que los suyos, los judíos, no le recibieron. Esto de que Jesús vino primeramente para la casa de Israel, también lo podríamos observar en este mismo evangelio, curiosamente de Mateo, allí en el capítulo 10 y en el versículo 5, donde Jesús empieza a enviar de dos en dos a los discípulos para que empiecen a predicar la palabra en diferentes lugares, y les deja claro algo a los discípulos. Les dice, no vayan ni por camino de gentiles, ni tampoco entren en la ciudad de los samaritanos, sino que antes de todo, les dice el Señor, lo que tienen que hacer es ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mira, déjame ponerte un ejemplo más,
para que esto nos quede totalmente claro. Cuando sucede aquella famosa sanidad de un cojo de nacimiento, con esa frase de Pedro que todos conocemos de no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, la Biblia nos enseña, todo esto lo muestra en Hechos capítulo 3, que una gran multitud rodeó a Pedro y a Juan, que Juan también estaba allí. Y entonces Pedro les predicó a toda esa multitud, y en el versículo 26 de aquí del capítulo 3, Pedro les dijo a los judíos que Dios había enviado a su Hijo primeramente a ellos, a los judíos, y lo envió precisamente, como dice Pedro, para bendecirles. Pero sin embargo los judíos no le recibieron. Tiempo después, el apóstol Pablo, cuando está escribiendo su carta allí a los romanos, en el capítulo 1, versículo 16, hablando del poder que tiene el evangelio para la salvación, para todo aquel que cree, como dice Pablo, él deja claro que el poder de la salvación primeramente es al judío. Por alguna razón que quizá algunos no llegamos a entender en su totalidad, Dios escogió a este pueblo. Dios puso sus ojos sobre los judíos, sobre los hebreos, y a través de ellos envió a Jesús. Pero mira, ojo aquí, no es que solamente fue a través de ellos que Dios envió a su Hijo, sino que su Hijo fue uno de ellos. Y esto es algo que por favor no nos podemos olvidar nunca. Jesús no fue samaritano, Jesús no fue cananeo, Jesús no fue griego, Jesús no fue romano, sino que Jesús fue judío. Nació como judío, creció como judío, vivió como judío. Cumplió todo lo que el judaísmo dice y enseña en su palabra. La Biblia nos enseña, por ejemplo, allí en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4 y versículo 16, que Jesús entró en una sinagoga en el día de reposo, en el Shabbat, conforme a su costumbre. Ojo, porque no fue a esa sinagoga, qué sé yo, por casualidad. No fue a visitarla como algo esporádico, sino que como buen judío tenía la costumbre de congregarse semanalmente en una sinagoga. Bueno, tanto es así que si sigues leyendo esta historia que cuenta Lucas, ese versículo, te vas a dar cuenta que no solamente estaba allí, sino que se le dio a leer un libro en esa sinagoga. Concretamente, si no recuerdo mal, el libro del profeta Isaías. Y en la sinagoga solo se le permite leer a los judíos que tienen autoridad, a judíos con un buen testimonio. Pero bueno, a lo que vamos. Jesús no solamente le dice a esta mujer que él ha sido enviado por el Padre a la casa de Israel, sino que añade un dato muy pero que muy interesante, y es que dice a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y este término ovejas perdidas es fundamental en la respuesta de Jesús. Porque aquí el Señor está mostrando el estado espiritual de los judíos en ese momento. Mientras que los judíos pensaban que estaban perfectos, pensaban que estaban bien delante de Dios, ellos pensaban que no había otros como ellos, Dios mismo, en la persona de Jesús, les denomina como ovejas perdidas. ¿Y sabes qué me enseña esto? Que a veces nosotros podemos pensar que estamos bien delante de Dios, porque, qué sé yo, porque quizá a lo mejor estamos cumpliendo con todo lo que nos mandan, con todas las normas, con todos los requisitos que la iglesia local nos impone, pero sin embargo puede ser que se esté mal. Por eso es muy importante examinar cada cierto tiempo nuestra vida espiritual. Observar nuestros frutos, qué frutos estoy dando, y no creernos sabios en nuestra propia opinión. Mira, el momento de tomar la cena del Señor, la Santa Cena, es muy buena oportunidad para esto. Pablo dice que antes de tomar la cena del Señor, nosotros tenemos que probarnos cada uno a nosotros mismos. Debemos examinarnos, debemos analizarnos. Así que más allá de la conversación que está teniendo Jesús con esta mujer cananea, que vuelvo y repito, en los próximos días, en los próximos devocionales, vamos a seguir descubriendo cosas, muy, muy interesantes. Jesús en esta respuesta está dando una información clave,
Clave no solamente para los judíos, sino para todos aquellos que creemos en Dios. Déjame terminar contándote algo, ya termino. Cada domingo, sin excepción, antes de cada culto que tenemos en la iglesia, yo me reúno con todos los servidores y les comparto una palabra específica para los servidores. Una palabra que tiene que ver única y exclusivamente con el servicio que estamos realizando a Dios. Y este domingo, precisamente, en esa palabra me basaba en los versículos que se encuentran en este Evangelio de Mateo, allí en el capítulo 7, versículo del 21 al 23, donde se nos muestra a unas personas que sirvieron al Señor. Y esas personas dice que le llamaban Señor, Señor. Se nos muestra que ellos profetizaron en su nombre, se nos muestra que ellos incluso echaron fuera demonios y que en el nombre de Jesús hicieron muchos milagros. Pero sin embargo, cuando partieron de esta tierra, Jesús les declaró: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y basándome en ese texto, les decía a todos los servidores que para mí hay algo mucho peor que irse a una eternidad al infierno por no creer en Jesús. Y para mí lo peor es irse a una eternidad al infierno habiendo servido a Jesús. Así que asegúrate de que estás bien delante de Dios. Pon tu vida en orden delante de Él. No vaya a ser que pienses que estás bien, como pensaban los judíos, y sin embargo Dios dijo que eran ovejas perdidas. Amén. Vamos a orar en esta mañana y vamos a dar gracias a nuestro buen Dios. Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque siempre nos guardas, siempre nos bendices. Señor, y venimos delante de ti en esta mañana reconociendo nuestra fragilidad, Señor, reconociendo nuestros errores, reconociendo nuestros pecados. Perdónanos por cada uno de ellos, Señor. Y no solamente perdónanos, sino danos la fuerza para no volver a pecar, Señor. Ayúdanos a vivir en santidad. Y en esta hora queremos presentarnos delante de ti, Señor, para que si hay algo que está mal, que tú nos limpies, que nos hagas saber todo lo que está mal delante de ti, Señor. Gracias, mi Dios, por todo lo que estás haciendo y gracias por todo lo que vas a hacer. Te amamos, te bendecimos y te adoramos desde bien temprano en la mañana, en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana jueves, Dios mediante, si así Dios vuelve a regalarnos este inmenso privilegio de poder seguir compartiendo la palabra del Señor. Y hoy miércoles por la tarde no solamente tenemos culto, tanto en la iglesia de Puerto Rosario, aquí en Morrojable también, sino que además también a las 6 de la tarde, Dios mediante, vamos a estar publicando otra entrevista más, aquí en la Radio Sur FM, con David, con mi amigo y con mi hermano David Rodríguez, y ahí vamos a estar publicando la última entrevista muy, pero que muy interesante. Hay unas preguntas muy interesantes, unas respuestas que creo que también son muy interesantes, así que te aconsejo, te recomiendo que no te lo pierdas. Esta tarde a las 6 de la tarde. Nos vemos mañana, Dios mediante. Bendiciones.